Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Gordo y el Flaco. Álvaro, bienvenido, qué ilusión. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué ganas? Antes de nada, antes de empezar, vamos un poco a agradecer a la gente que nos está apoyando y viendo estos días. Qué pasada, ¿no? Está siendo brutal. Muchas gracias a todos, por el apoyo. La verdad es que está siendo abrumador. Estos nos últimos ilusiona. programas, estos primeros programas que hemos sacado, increíble, ¿no? No lo esperábamos, yo no lo esperaba. Pues no, y lo que venga, vendrá. Nosotros lo hacemos con alegría, muchas ganas, con mucho cariño y con la intención de traeros a invitados especiales con una historia por contar, como el que os traemos hoy. Sí. Que a mí me hace especial ilusión porque... Buen amigo tuyo. Aparte de amigo, es amigo, tiene un recorrido en el mundo del golf muy bonito y que ahora destacaremos. Ha sido estudiante en Estados Unidos, ha sido caddy del circuito europeo, ha sido emprendedor, es una faceta que me conecta mucho con él y que también queremos destacar. Y también, bueno, ha dado sus pinitos en la tele como narrador. Y lo tenemos aquí con nosotros, así que... Javier Herranz. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Enhorabuena primero por este programa, por esta iniciativa tan bonita. Y espero que tengáis muchos followers, viewers o como se diga, y tengáis éxito. Muy bien. Pues, como decía, tiene recorrido dentro del mundo del golf como jugador competidor, como caddy, pero antes de llegar a esos temas que ahora repasaremos, me gustaría saber cómo empezaste y dónde empezaste a jugar al golf. Pues buena pregunta. Empecé más tarde de lo que hubiese querido. Empecé con 12, 13 años, más o menos. Veraneamos ahí en Málaga y, bueno, al final en Málaga ir a jugar a golf es como, ¿no?, más o menos ir a jugar al fútbol en cualquier lado. Hay muchos campos y mis padres un día les dio por ir a una cancha una tarde. Y de aquellas de primeras, pues cogí el palo intuitivamente, le pegué cuando a ellos les costaba bastante. Y de ahí pues fui a campamentos de verano, luego ya en invierno no jugaba nada. Y pues de campamento en verano a campamento en verano. Algún amigo, vecino, con el que me colaba en algún club así para poder jugar como si fuese su hijo. Pero hasta los 18 que me pude mover, ya en mi coche, con mi carnet, pues la verdad que poco golf. Entonces, ya te digo, porque en mi familia no jugaba nadie. Entonces fue difícil esos primeros pasos hacerlos de manera más profesional o con más tiempo, ¿sabes?, dedicado a ello. Pero sí, esos fueron los primeros pasos. Oye, y como ha dicho Álvaro, como ha dicho Rucho, estuviste en Estados Unidos estudiando, ¿no? ¿Cómo fue darte cuenta que querías ir y que podías ir ahí a estudiar? ¿Cómo fue esa vida preuniversitaria en cuanto al golf? Pues fue algo inesperado, o sea, no lo tenía... O sea, no era mi deseo. Yo con 16 años, 17, como ahora los chicos, ¿no?, que están, no, me quiero ir a Estados Unidos. No estaba en mis planes iniciales, por así decirlo. Fue una oportunidad que me surgió una vez ya estaba en la carrera aquí en Madrid. Pero bueno, me di cuenta, se me presentó ese tren y me subí, sin duda. Compartí, como decía Rucho, en la universidad con él un par de añitos. Hice pues la mitad aquí y la mitad allá. Y bueno, pues experiencia inolvidable lo primero. Recomendable lo segundo. Y la verdad que una etapa vital muy bonita a nivel personal, a nivel profesional, un sistema educativo que creo que cada vez nos acercamos un poco más a él, aquí en España, pero para mi gusto bastante más completo o mejor orientado hacia el alumno. No sé si Rucho tendrá la misma opinión que yo. Pues mira, la pregunta que te iba a hacer ahora está relacionada con eso porque yo pasé allí la carrera entera, a los 4 años. Yo no tuve la oportunidad de estudiar aquí en España y tú sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencias viste de tu etapa como universitaria en España frente a la de Estados Unidos? Pues un poco en esa dirección que te decía, ¿no? Creo que en España es verdad que ha cambiado bastante. Yo te estoy hablando años, empecé la carrera en 2007. Era un poco más de, entre comillas, toma el tocho, te veo en febrero y me haces el examen, ¿no? Es verdad que yo toqué alguna que era un poquito ya más práctica, algo más, interactiva, por así decirlo, audiovisual, multimedia, ¿no? Estaba ya un poco entrando esas cosas en la carrera y grupos de trabajo y tal, y cosa que bueno, pero en Estados Unidos era
Es que la primera semana ya, por Facebook directamente, oye, tu grupo es este, conéctate con ellos por Facebook, habla, dividís el trabajo y lo presentáis dentro de una semana. Qué bueno. Y dije yo, pero... Que de hecho me pasó una vez que teníamos un grupo de 3 y llegaron tarde los 2 a la presentación y me tuve que hacer yo sola la presentación sin tener ni idea de 2/3 de la presentación, claro. En mi inglés de recién llegado, la verdad que ese momento lo tengo en el recuerdo como momento durete. Oye, la universidad donde tú estabas, o sea, en Estados Unidos, la idea que yo tengo, a lo mejor estoy un poco equivocado, las universidades, cuando cuando va la gente joven desde aquí, las universidades están un poco enfocadas más hacia el deporte, o hay gente que va desde aquí, consigue una beca y lo que quieren es esa posibilidad de tener el deporte para estudiar una carrera, ¿no? Yo no sé cómo tenías tú la idea de ir a Estados Unidos, enfocándola para poder ser profesional, obtener la oportunidad de estudiar una carrera a través del deporte. Te entiendo. En mi caso particular, pesaba más lo académico que lo deportivo. ¿Y conseguiste ir a una universidad? Sí, a ver, era una universidad pequeña, yo no tenía un nivel... no sé qué handicap tendría. Nos ganamos unos paquetes, o sea, handicap 2, handicap 3. O sea, nos ganábamos haciendo una menos o una más. Tampoco éramos... o sea, no es lo famoso, ¿no? Estos casos de los chicos españoles ahora que van a América, a la NCAA, División 1, universidades de 60.000 estudiantes, estadio de 90.000, aforo de capacidad. Nosotros fuimos a una más reducida, división entre 2 y la 3, para handicaps, pues eso, 1 o 2, que también compites, es un mismo equipo, la dinámica es la misma, pero yo me fui un poco más orientado en esa experiencia personal y a la vez académica, porque bueno, se me presentó unas buenas porcentaje de becas, por así decirlo, en algunas universidades, y para allá que me fui. Y luego ya fue aquí una vez, llegué a España, donde me dediqué con más intensidad al golf, y ya me di cuenta de que podía tener, o sea, de que quería darme la chance de competir. Qué bueno. Y en ese paso en el que llegas a España, acabas la carrera en Estados Unidos, porque a mí me pasó, no sé si a ti te pasó igual, que acabas la carrera y tienes como la ilusión, ¿no?, por competir, por dedicarte a ello. ¿Cómo fue tu momento? ¿Llegas a España, quieres directamente jugar, pasarte a pro, entrenas, o dices, bueno, voy a dedicarme a lo que he estudiado, voy a ver si tengo ya una carrera laboral, voy haciendo mi camino para encontrar, bueno, mi lugar en el mundo laboral? Entiendo. ¿Cuál fue tu decisión pues, en ese momento? Yo intenté a nivel laboral un poco por la vía normal, ¿no? Entrevistas pues, en empresas multinacionales, en aplicar diferentes procesos de selección. Estamos justo en época complicada a nivel laboral para mi generación, esos años del 14, creo que fue. Sí, me gradué en diciembre del 13. El 14 entero aplicando y a la vez entrenaba. Y fue, pues, sí, verdad que estaba en handicap 0, 1, pues llegué a ponerme plus casi 2, entonces, y vi una mejoría, hice buenos torneos de pros estando invitado como amateur, y bueno, y me animé en el 16 a pasarme a profesional. Entonces tuve como un par de años compitiendo a nivel amateur bueno, por así decirlo, cosa que no había hecho nunca antes, pero también muy tarde, claro. También yo siempre digo que me pasé a pro por edad más que por calidad, desgraciadamente, ¿no? Pero sí, decidí competir un par de años. De hecho, he jugado solo un campeonato de España. Me acuerdo que fui con un amigo que te dan una chapita así conmemorativa, ¿no?, de cada torneo que pone, pues, no sé, 53ª edición del Campeonato de España, absoluto, bla, bla, bla. ¿Dónde lo jugaste? Laucariz. De hecho, fue el último que... No sé si fue el último que jugó John, que ganó él también, de hecho. Bueno, y con este amigo que fui, le dije, oye, fuimos en mi coche, y le dije, oye, ¿te dejas la chapa de este? Y me dice, si tengo 12, 13. Y yo, ¿cómo que 12, y para 13? ti era algo valioso. Claro, y para mí era el primer campeonato de España. No había jugado ni infantil, ni cadete, ni alevín, ni junior, ni nada, absolutamente nada. Porque entre que empecé muy tarde, no había tenido nivel, luego me voy fuera, más luego que el nivel era, si tenías a lo mejor handicap 2, no entrabas. No. Entonces, cuando ya tuve plus no sé cuánto, ya pude entrar a ese torneo. Y entonces es un indicativo de un poco lo tarde que llegué. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo. Y su tiempo. Y cuando te hiciste pro, por lo que veremos después,
¿Tenías Caddy? ¿Jugabas con Caddy? ¿Caddy fijo? Pues tuve la suerte de tener Caddy, la verdad. Es lo raro, es muy extraño, y más aún compitiendo en lo que competía yo, que era pues nivel nacional, algo de Alps que cogí en algún año, pero sí, tuve a un gran amigo, Álvaro Calzada se llama, que justo pues, fue también de los culpables de al no tener, os decía antes, ¿no? Familia, ni hermanos, ni amigos que jugasen. Él fue un poco ese compañero de fatigas de ir a, me acuerdo, aquí en Golf Park y pegarnos, si no eran 1000 bolas al día, no nos pegábamos ninguna. Y luego al juego corto, y luego a patear, y piques hasta las tantas. Tuve suerte de tener esa compañía en esos primeros torneos. Bueno, hemos vivido momentos inolvidables. Te diría el que más, que de hecho él me lo recuerda cada X tiempo, o sea, una previa que jugamos del Open de España en el Centro Nacional, que jugamos el playoff contra Álvaro Velasco y estuvimos a un paso de jugar un Open de España, de European Tour, con él de Cádiz, encima él es del club de campo, entonces fuiste en su club. Bueno, lo tenemos marcado él y yo como esa experiencia vital compartida entre los dos, con mucho tristeza, entre comillas, porque nos quedamos cerca de algo muy bonito, pero nos unió mucho y es algo que nunca nos olvidaremos de ello. Pero sí resumiendo la pregunta, perdona que me he enrollado, Por favor. sí tuve Cádiz nada más empezar, entre comillas, y es una gran suerte porque lo normal no es tener esa compañía. Y como pro, ¿cómo fue tu aventura? ¿Hasta dónde...? Bueno, ¿dónde empezaste? O sea, ¿qué circuitos llegaste a jugar? Y sobre todo, ¿en qué momento te das cuenta? Bueno, estoy haciendo 2 preguntas en una. Primera pregunta, como pro, ¿en qué momento...? O sea, ¿desde dónde empiezas? ¿Hasta dónde llegas? Me paso a finales del 15, ya juego la escuela del Alps de amateur. Y en el 16 es cuando me paso ya a profesional. En ese año no consigo nada de categoría del Alps. Era un pichón, no tenía ni los conocimientos, ni la base, ni el juego pero bueno, lo intenté, también vas cogiendo experiencia, ¿no? Y a partir del 16 jugué circuito nacional, que había, no sé si es el primer año del Gambito, ¿no? O el segundo, que hubo ahí unos años de Gambito Golf Tour. Y luego ya cojo algo de tarjeta en el en el Alps, 17, 18, 19, algo así. Pero bueno, etapa complicada por nivel, lo primero, porque no di lo que tenía que dar, o sea, el rendimiento no fue nada bueno. Y luego, aparte, había una limitación, entre comillas, económica en no conseguir sponsors, al ser un dineral el viajar en el Alps. Empezaba las temporadas, hacía Egipto, Italia, tal, y luego ya no podía seguir, entre comillas, ¿no? Entre que a lo mejor no entraba a los torneos por la categoría y luego que el apostar durante un año entero hay que tener un colchón importante. ¿Cuánto estimas que puede ser un año de circuito? Pues encima ahora que los vuelos están muchísimo más caros que antes. Desde el COVID han subido mucho los vuelos. Depende de cómo vayas y de lo marqués que seas, pero si juegas 20 pruebas, no sé cuántas pruebas serán 18 pruebas o por ahí. Yo creo que 20.000 no te los quita nadie. El otro día hablando con un amigo común, nos decía que si no quedabas entre top 3, top 5 alargándolo, te costaba dinero. El Alps al al año. El Alps, sí. Sí. Claro, ese top 5 subía, pero si no, te costaba dinero. Es un circuito trampolín, ¿no? Que lo llaman, que te permite permite pasar al siguiente es un nivel. circuito satélite, que llaman, del Challenge, y accedes de ahí al Challenge Tour. Hay otros satélites por Europa, en Alemania, en nórdicos, Inglaterra, y el del sur de Europa, por así decirlo, es el Alps. Y este reparte 5 plazas para el Challenge. Y efectivamente, como bien dices, si no quedas top 5, top 6, la cuenta es negativa. Este quedó no sé qué puesto era, 20 me parece el otro día en Egipto, y ganó menos de 700 euros. O sea que entre viaje, lo que tú dices, ¿no? Viajes, hotel, tal, vamos. Sí, este viaje primero, el de Egipto, que son 3 semanas, es verdad que son 3 torneos como en 2 semanas las meten. Sí. Luego meten así reducido, pero creo que entre vuelos, paquete, inscripciones, bla, 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 3.000 no te quita nadie. En esos 3.500 o algo así no te quita nadie. Tienes que hacer un buen resultado en estos 3 para poder... Que no te Muy cueste, bueno. No ganar, que no te cueste. Que no te cueste, pues los 10 primeros a lo mejor como mucho, te diría. Como mucho. Sí.
desde luego. ¿Y esto es lo que te limita a ti a la hora de competir? Bueno, yo te diría que más el rendimiento, más el no saber hacer pocas. Eso seguro. Vamos, lo económico es una parte porque te permite más tiempo estar tirando 70 y muchas. Pero básicamente sí, entre el rendimiento y al final una limitación económica que te limita tus balas de fogueos o tus balas de prueba, te las limitan en menos años que si tienes más colchón para aguantar. ¿Fue dura tomar la decisión? Bueno, fue menos dura porque justo lo enlazo con lo de Cádiz, con Sebas. Entonces la verdad que se me puso un poco, se me dio hecho casi, ¿sabes? Fue una etapa que fue una continuidad de la otra y no sentí ese pesar, esa pena de ¡guau! No, la verdad que no fue un duelo muy grande, la verdad. Rucho, antes te quería hacer esa segunda pregunta. Yo creo que ¿cuándo sabes cuándo te tienes que dejar de dedicar a ser pro? Y tenemos aquí gente que está hablando, pero ¿cuándo sabes que tienes que dejar de ser pro? ¿Y cómo es ese proceso, no? ¿Es muy duro? ¿Tienes un plan B? En tu caso sí. Sobre hay todo... Gente... Acábala, perdón. No. Hay gente que no la tiene. Debe ser complicado porque llevas desde muy pequeño, ¿no?, intentando cumplir ese sueño. Hay gente que hace huidas hacia adelante, ¿no?, absurdas, pero si no tienes ese plan B, o sea, debe ser una pasada, ¿no? Sí, el componente emocional de decir hasta aquí, ¿no? Porque todos tienen la ilusión de ver que, joder, tú estás ahí, estás compitiendo, estás rodeado de gente que a lo mejor juega más o menos a tu nivel. ¿En qué momento dices, ya no más, venga, lo dejo, me rindo, o venga, un poquito más, que a lo mejor sí, a lo mejor es que si consigo financiación y tengo un poquito más de colchón, puedo apostar un año más, a lo mejor este año... Es que no es fácil tomar la decisión, no ya tanto por ti, sino por la gente que sí, está en el circuito. A ver, lo que dices, la gente que te rodea al final es fundamental. Yo encima estaba entrenando en la hípica con los Elvira, con Sebas, con Veiga, con Parry, con otros cuantos, que joder, te sentías competitivo y bueno, y te invita a... Que digo, que no estás tú solo entrenando cada mañana y dices, buf, vaya rollo, o sea, el plan A, por así decirlo, era fantástico, pero bueno, soy práctico, la verdad, y analicé que para hacerlo a medias tintas o llegar a... No sé, no me veía yo en el European Tour, que es el último paso, y por lo que entrenas, y por lo que compites, y por lo que madrugas cada día para ir al gimnasio, ir a la cancha. Entonces, bueno, yo creo que te digo que no fue algo... no hubo un clic que dije, ¡buah! Esto es determinante, a partir de aquí ya... Ya te digo, se me fue poniendo la vida en esa situación. Y con lo de Sebas justo llegando al Tour, también fue una ventana abierta a seguir ligado a la competición, seguir ligado al Tour y bueno, y asumir un poco lo que yo veía, que yo me veía muy lejos de ellos, ¿sabes? Porque no hay mejor cosa que estar todos los días con ellos entrenando para darte cuenta de que no tenías ni chance de ganarles. Van a ganar un día, dos, pero oye, hacíamos simulacro de torneo 4 días y es que vamos a gorrazos. Entonces, eso también te sirve, ¿no? El entrenar con gente buena desde luego. Es fundamental. Y luego, ya te digo, también en mi entorno a nivel familiar, que no tienen ni idea de golf, también te van un poco diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿No? Te van un poco abriendo los ojos sin querer o queriendo, pero te van aportando un poco la visión más normal de la vida, menos deportiva o menos... Sí, pues ese círculo, ese camino más normal por el que al final va la mayoría de gente, porque al final apostar por un deporte y bueno, y elegir ese camino no es fácil. Qué bueno. Pasas esa etapa, empiezas a ser Cádiz, circuito europeo, oye, en nivelón, empiezas a jugar campazos, ¿no? Como Cádiz, ¿qué es lo que crees que el pro te pide? La pregunta del millón. No, a ver, es fácil, ¿eh? Depende exclusivamente del tipo de jugador. Hay jugadores que requieren que le lleves la bolsa, o sea, necesitan un Sherpa, como decimos en el mundillo, que le lleve la bolsa y le limpie la bola, el palo y poco más.
Y luego hay jugadores más dependientes o que te solicitan más información. Desde, oye, pues, qué palo, estrategia del campo, algunos caídas de greens, depende ya de jugador. Pero normalmente el jugador español pide más a los caddies. Le gusta interactuar más con los caddies, también porque llevan a gente más de su entorno o círculo, más que un caddy profesional totalmente aséptico y externo a su círculo. O sea, lo típico es el caddy inglés que lleva toda la vida en el Tour y que va de bolsa en bolsa. Pues, ¿por qué? Porque los jugadores los que va le demandan exclusivamente pues, lo típico de caddy, ¿no? Pero el jugador español es un poco más especial y requiere un poco más de chicha, ¿sabes? Más de... Tú me contabas el otro día una anécdota divertida, de tu única experiencia de caddy. Resúmela un pelín. La de Javi, soy un amateur, soy un Handicap 36 de Cádiz. Pero tiene mucho que ver con lo que decía Javi. Sí, bueno. ¿De qué te demandaba el jugador? Es que en Estados Unidos, yo no sé, yo creo que esto te lo conté, el Symetra Tour, que era el circuito, el segundo del LPGA, el de Chicago. ahora ha cambiado Sí. la identidad, la empresa que lo financia, será el que sea, el de segunda división. Pasaba por el campo donde entrenábamos. Y un año nos ofrecieron, nos pidieron voluntarios y yo me ofrecí de voluntario. Y me asignaron a una jugadora, Daniela Jacobelli, a la que, bueno, le mando un besazo si en algún momento le llega. Se lo mandamos. Se lo mandamos. Y, bueno, tuvimos la fortuna, como anécdota, de que salimos en el partido estelar el último día. O sea, mi primera experiencia, yo no tenía ni idea, yo era un pichón, yo solo quería llevarle la bolsa y molestar lo menos posible. Claro. Y ella, y es la anécdota que tú me cuentas, me decía que entre golpe y golpe le hablara de todo menos de golf. Su madre fue española y todo el rato me sacaba temas relacionados con la cultura española, porque ella había crecido en Estados Unidos, entonces sabía algo por su madre, pero ella creció allí, en Orlando. Pero nada de golf. Nada de golf. Me preguntaba por el reggaetón, me preguntaba por pues, comidas típicas españolas, o sea, quería hablar de todo, pero no quería estar fuera de lo que es la zona. Bueno, tú ahí, ¿qué te voy a contar? O sea, para ti no te va a sorprender porque tú aquí eres un pro, pero sí que me resultó curioso, fue una experiencia inolvidable y fue muy chulo, ¿Ganó? muy divertido. No, tío, no. El último día... Fue en el 2014, 2015 y salimos en la partida estelar con la hermana de Brooks Anderson. Canadiense, ¿no? Sí, que luego lo ha petado. No sé si ahora está dentro del top 10, pero ha sido una de las mejores del mundo. Pues salimos con la hermana y tenía muchísimo apoyo. Y es verdad que ella se sintió un poco pequeñita porque no tenía experiencia estar en ese tipo de partidas estelares. Era la típica, el perfil de jugador que suele jugar, pero siempre queda en mitad de la tabla, mitad para abajo. Entonces, en ese torneo, el hecho de que, pues no sé si se sintió a gusto, evidentemente yo ahí aporté lo que pude. Has hecho porque tiene tarjeta ahora del... Bueno, este año ha conseguido tarjeta del LPGA, es verdad. Sí, sí. Consiguió 2 años después de yo estar con ella, perdió la tarjeta y este año la ha vuelto a conseguir. Oh, yeah. Sí, fue una experiencia muy chula y de ahí, bueno, tengo 1000 preguntas. Y es precisamente eso, tú como caddy profesional, los jugadores que has podido estar, ¿cómo tratas de mantenerlos en concentración cuando toca y un poco, bueno, más, no sé... sí, relajados, ¿no? Más relajados. Sí, o sea, eso es un poco que tengan la ventana de concentración y que esos 45, esos minutos, ese minuto y medio estén perfectos, pero luego que se olviden, ¿no? O sea... Sí, también la clave es detectar en qué momento de la vuelta estás. O sea, no tienes que hablar de lo mismo del 1 al 4 que del 5 al 9, o si vas +1 o si vas -6. También depende del carácter del jugador. Yo, por ejemplo, con lo que más he estado, que es con Sebas, era un jugador que podías hablar de todo lo que quisieses, no te pedía absolutamente nada raro ni fuera de lo común, estaba abierto a todo. Podías hablar de cualquier tipo de qué obstáculos hay, qué cosas, cuál es el tiro más inteligente, en qué zona jugar. Te pedía de todo y podías hablarle lo mismo de eso que es una moto o coche, ¿sabes? Si decíamos, no, pues es moto, yo que no, es coche, ¿no? Y es porque le gusta mucho el motor y tal.
Hablábamos de todo. Con Sebas la verdad que es muy fácil. Pero es verdad que hay otros jugadores que te piden lo justo y necesario, que no le puedes decir que haya ya agua o out porque ya la has liado y la tiran allí. O sea, entonces, bueno, cada jugador es un mundo. Cada jugador es un mundo. Pero en general está bien siempre hablar de todo, como te decía la chica esta, de todo menos de golf. Está bien sacar temas informales, temas, ¿no? Que puedas hablar a menos. También depende de la vuelta, lo que te decía, depende del momento de la vuelta. Si está el tío focus, verdi por hoyo y tal... Le dejas. Le dejas. Si está a gusto él hablando con el compañero de partido, pues que hable con el compañero de partido. O si te quiere contar su vida, le dices que muy bien, escuchas y ya está, ¿sabes? Sonreír y saludar. Y bueno, la verdad que también es parte complicada de ser caddy, es eso, el saber analizar en qué momento hablar, en qué momento callarte, qué decir, qué no decir. También es fundamental la confianza que tengas con el jugador. Lo que os decía antes, ¿no? Si tú coges una semana a un caddy inglés que no sabes quién es, el tío no se va a meter mucho. Si te ve quemado y te ve frustrado, se va a meter lo justo y necesario, ¿sabes? Sin embargo, yo con Sebas o con algún español con el que he trabajado sí que te metes más. Intentas hacer un poco más de, no psicólogo, pero de amigo, de coach, un poco un mix de todo, ¿no? Para levantarle, para uparle y cortar pues, en un mal momento de la vuelta o del torneo. Y luego hay dos jugadores que te reciben mejor esos momentos, otros que te meten el ladrido y sigues. Pero sí, en esa faceta del caddy también es fundamental. ¿Cuál ha sido la mejor vuelta que habéis hecho? La mejor vuelta no, el mejor torneo, perdón. El mejor torneo con Sebas hicimos cuartos en Kenia. Torneo, creo que era el 20 o 21, todavía estaban con la bolsa de premios del COVID, que eran todos de millón y poco. Y fue en Kenia, sí, yo creo que cuartos en Kenia. Luego, vuelta así que justo decías antes, la que recordamos mejor, sin duda, es la del primer día del Club de Campo. Que abrimos jornada... ¿Puede ser? Segundos a un golpe de McGowan, que creo que hizo -10. No sé si hizo -10 él y nosotros -9, o -9 él, nosotros -8 o así. Una auténtica burrada. Salimos a jugar con Luke Donald y Olesen, ni tan mal. Y delante llevábamos a John, con otro español que no me acuerdo ahora mismo de la partida. Y bueno, pues un recital de Sebas ese día, una auténtica locura. Drive partiendo la calle en dos, en todos los hoyos larguísimos. Que luego John en el Players Lounge le dijo, tú, ¿pero quién viene detrás? ¿Sabes? Y le dijo, no sé, Sebas, joder, tal. O sea, impactante. Y es que jugamos ese día increíble. Acabamos con... Hizo Miguel al 7, Verdi al 8, creo, para acabar por el 9. Y bueno, la verdad que muy especial en casa, empezando ese día. ¿Qué jugaba de segundo en el 7? Creo que pegó el 7. Pegó el 7, juraría. Vaya. Sí, juraría que pegó el 7. Un hierrazo, pegó drivazo y no metió un pad muy largo, la verdad. Qué bueno. ¿Y qué tal acabó el torneo? ¿Cómo fue el resto de la jornada? Hicimos al día siguiente +2. +2. Sí. ¿Y el primer día -8? -8 o así, -9, sí. No me acuerdo. Acabamos puesto 40 o algo así. La verdad que tuvo mal fin de semana. Hay una cosa desde fuera, yo creo que el jugador amateur, lo habrás escuchado 100%, A ver. no entiende cuándo un jugador es capaz de hacerse -8 y al día siguiente, con las mismas circunstancias, mismo escenario, se hace +2. Evidentemente está el componente emocional, el factor psicológico. Tú como caddy que lo viviste dentro de las cuerdas, ¿cómo lo ves, tío? ¿Cómo le ves a él? A lo mejor ves que tiene más presión por la vuelta del día anterior y al estar en casa está rodeado de gente y es un extra de presión, ¿o qué crees que es lo que puede afectar o alterar un poco su concentración? Sí, es verdad que en este caso no hubo ningún agente externo. O sea, el clima no fue totalmente distinto. No, el primer día fue 0 viento, el día siguiente 40 de viento y dices, oye, pues... Bueno. No lo hubo. Entonces, más aún, el tema personal, lo que dices tú, o sea, el tema emocional, como dices tú, tuvo más peso, yo creo.
Yo creo que al final la emoción es difícil de gestionar, sales casi líder de tu Open de España, con Olesen, con Donald, y a lo mejor pues bueno, te supera un poco la situación. También el Club de Campo es un recorrido que si estás muy fino le puedes hacer muy pocas, pero a la mínima que no estés muy acertado te sale la vuelta de +1, +2 fácil. Entonces, bueno, yo creo que un mix. También Sebas tiene el juego, como bien sabemos, un pelo irregular y es capaz de lo mejor y de lo peor. Y en ese sentido, pues la vuelta del jueves fue excepcional, que esa otra la puede hacer él. Y sin embargo, el viernes pues no estuvo muy acertado y el fin de semana algo también sufrimos bastante y ya te digo, quedamos un poco alejados. Pero sí, sin duda yo creo que es esa gestión de la... También es muy difícil, ¿no? Siempre se dice que después de hacer 8 o 9 menos es muy complicado al día siguiente salir y hacer las mismas o hacer una vuelta muy baja porque, bueno, ves tu coche fantasma, ¿no? Que vivíamos antes en el Mario Kart ese que ves y dices, joder, aquí, ayer iba -5, aquí ya hoy +1, ¿sabes? Pero bueno, ¿Cómo manejas esa presión? ¿Cómo consigues que el jugador... O sea, sí, ¿cómo haces que el jugador no la sienta o rebajar esa presión? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le ayudas? Bueno, pues con plan de juego, con estrategia y con hoyo a hoyo. O sea, al final es la parte fundamental de esto es estar en el presente en cada hoyo y analizar en la medida de lo posible cada hoyo como un ente independiente, ¿sabes? Ya no cada día, que eso es fundamental. Al final, si tú estás con tu 100% en cada hoyo, es muy complicado que cosas emocionales te puedan afectar. Es verdad que a veces son para bien y una vez te metes en un momento de 1 hora, hora y media de que solo ves el hoyo así y todos los palos te clavan y tal, y pues haces 6 menos en 5 hoyos y dices, wow, pero al final, bueno, el estar centrado y el partir de la misma tensión o presión en cada tee y en cada hoyo es la parte más importante, yo creo, el estar en ese presente y ir como, o sea, da igual cómo vayas. O sea, de hecho, la gran diferencia que yo he hablado con algunos pros que tampoco han llegado a competir arriba y tal, o amateurs buenos, es un poco momentos o vueltas en las que te pones -6, -7. A lo mejor tú, Rucho, también lo has sentido alguna vez. El decir, oye, he empezado hoy, voy -7 en 12. Y da igual que estés jugando algo o nada. Dices, coño, no estoy acostumbrado. Rematarlo, ¿no? A seguir y claro, yo a lo mejor voy -7 en 12 y digo, oye, pues bueno, acabo con 6 pares, capitán general, ¿sabes? Los tíos de la tele, como digo yo, del Tour, no todos, o sea, y no siempre, pero o sea, el siguiente hoyo es otra oportunidad de birdie y si hago 14 menos, 14 menos. O sea, y las vueltas que se ven hoy en día ya no me parecen difíciles de ejecutar a nivel técnico de hacer 14 birdies, sino me parecen difíciles de que te queden 3 hoyos y seguir remando y seguir pegando tiros y decir, pero... Entonces, esa parte creo que es fundamental en esa diferenciación entre un pro bueno a muy bueno o entre un amateur. Lo mismo, lo podemos aplicar al mundo amateur. Soy handicap 6 y voy 3 más a falta de 2 hoyos. A mí eso me parece lo más complicado, que el golpe anterior o el hoyo anterior no me predisponga para el golpe siguiente. Ya, es que es el ABC. A mí es de lo más complicado. No, estar pendiente de tu resultado versus lo que te queda. Sí, ¿no? por eso. O sea, que nos pasa a todos. El pasado me influye mogollón. Ya. Sí, y eso de, no, al final el handicap sale. Y al final, joder, ya me he comido el handicap. Y no es sé una barrera mental que nos autoimpone. Claro, sí, son sí. o barreras o excusas o tal, pero al fin y al cabo, o sea, que es verdad. O sea, al final es un tema estadístico, ¿no? Si tienes handicap 18, de repente no vas a hacer un día 3 más. Pero es verdad que joder, con niveles ya de 6, handicap 6, handicap 7, handicap 8, handicap 3, pues pueden ir al par, una más, y le faltan 4 hoyos, no tienen por qué estar pensando más a ir al handicap, verás. No, o sea, tienen capacidad perfectamente para hacer 4 pares, ¿sabes? Pues eso, extrapolado al mundo pro, yo lo veía, que yo no gestionaba igual una vuelta de 7 menos en 13 hoyos y iba a 7 y quería acabar 11, ¿sabes? Y tú como Caddy, ¿qué puedes
que puedes transmitirle a tu jugador? Porque claramente, por lo que nos cuentas, tienes muy interiorizado y conoces muy bien la psicología del golfista. Tú en el momento que estás con Sebas llevándole la bolsa, ¿esto los profesionales son conscientes de ellos o hay momentos en los que a lo mejor se distraen y tú estás ahí, ejerces un poco de coach? En los momentos, a ver, ellos son muy buenos per se. Ellos han llegado ahí sin caddy, han hecho muy pocas ellos solos. Entonces, ellos saben perfectamente cuando están en la zona en la que no necesitan nada, no quieren nada, evidentemente lo normal, compartir. Oye, ¿es el 8? Sí, es el 8, pero ya ellos saben cómo tienen que pegarle, o sea, ellos te quieren un poco como corroborar o chequear que no patinan mucho en una decisión. Entonces, en los momentos que están finos es verles, disfrutar y darles, bueno, azuzarles a que hagan más. O sea, yo con Sebas me funcionaba y a él le funciona a Sebas porque es un tío muy agresivo y le gusta hacer pocas y bueno, no tiene miedo a restar muchas, ¿sabes? Entonces, bueno, con Sebas, por ejemplo, sí que le podíamos exigir a nivel ofensivo en muchos momentos. Luego, evidentemente, hay situaciones que dices, oye, Sebas, estamos en el corte en la cifra, estamos en un par 5, viento en contra a la derecha, agua a la izquierda y estamos con la 3. Pues a lo mejor hay que pegar un hierrito 5 y luego un wedge, irnos y ya atacaremos el fin de semana. Evidentemente, esos momentos sí que hay que frenarlos y para eso estamos. Pero la mayoría de jugadores también no saben leer esa situación. Entonces, no sé ni qué pregunta me has hecho. Bueno, hablando un poco de todo eso, ya sí. Hablando Si lo que cuentas es hablando un poco de todo eso, da igual. Te había preguntado por Estados Unidos. Si te has enrollado... Fíjate. Pues menos mal. Mira, aquí somos un truco de magia, como nos despistemos. Con un palo, Si no le dices con un palo, esto, si con un sigues palo, hablando te lo una hora. compro. Bueno, ¿cómo preparas el campo antes de un torneo? O sea, habrá muchos campos tipo el club de campo que ya te lo conozcas y más Sí. o menos tal, pero a vosotros os dan libros y ya lo tienes todo. Lo juegas con él, tomas anotaciones, cosas que no aparezcan en el libro a lo mejor, o conociendo a Sebas ya o a tu jugador, dices, oye, mira, este tiene tendencia a jugar más aquí, más allá. ¿Cómo lo preparas? ¿Lo preparas con él? ¿Lo preparas tú solo? ¿Cómo lo haces? Pues lo normal es prepararlo juntos. Eso sí que, aunque tu caddy sea externo de una semana y tal, sí que en los días de entrenamiento vas hablando con tu caddy y con tu jugador de bueno, la estrategia en ese hoyo, un poco con el viento que se prevé que va a haber. Tú ves una previsión de ese viento de, oye, pues en este hoyo la previsión, la estrategia es esta, la normal. Y te dice el caddy, ya, pero vamos a tener 4 días de huracán en contra. O sea, que olvídate de estrategia porque hay que buscar otra, ¿no? Entonces, eso te va un poco delimitando la estrategia también a medida de la semana. Pero esa preparación previa de lunes, martes, miércoles en vueltas de entrenamiento, primero con los libros, que como bien dices, los compras el lunes normalmente, los recoges. ¿Los compras? ¿No Sí. te los dan? No, solo te lo dan en Rolex Series, en Majors, Ah, sí. pero en Curioso. torneo estándar del Tour, el jugador tiene que comprar el libro. Sí. Qué curioso. Y compras el de normalmente caddy jugador. Sí. Y los compras el lunes, los recoges, que suele haber un tío ahí que se pone su tenderete ahí, su business ahí en el Players Lounge o el Caddy's Lounge, depende, y tiene ahí los libros, le dices, oye, compra estos dos, le enseñas el mail, justificante, lo que sea, y te los da. Y ya a partir de ahí pues empiezas a trabajarlo. Lo puedes trabajar incluso sin ir al campo, viéndolo ya de primeras. Luego lo trabajas con el jugador en las vueltas de entrenamiento y también, por supuesto, días que, por ejemplo, el jugador solo quiere jugar 9 hoyos o que a ti se te ha quedado alguna duda del campo, que no tienes nada claro o que quieres ir a ver X cosa, pues te pegas tu vuelta durante los días de entrenamiento de otros 9 hoyitos o 2-3 hoyos que quieres ver o algún green en particular que quieres analizar con alguna caída que tienes pendiente. Incluso luego algún día que juegas por la tarde, te puedes pegar un paseo por la mañana de alguna parte del recorrido para ir viendo pues, la bandera esa que está ajustada, cómo la están jugando el resto, por dónde está un poco la gente cayendo, de qué parte en qué fallo es mejor o peor. Entonces, bueno, un poco todo eso. Pero la verdad que con los libros que hay hoy en día y con 3 días te da de sobra un poco para tener todo bastante claro. ¿En los 3 días jugáis 18 hoyos o vais alternando? Porque al final entiendo que 3 días de práctica más 4 días de competición y eso,
una semana, tras otra, ojo. Ojo, hay que medirse, efectivamente. No es igual si conoces el campo que no. No es igual si juegas el programa o no. Vale. Ahí te vas un poco organizando según tú sabes. Ellos saben ya el lunes si van a jugar el programa o no. Es verdad que hay días que estás primer reserva, segundo reserva y al final falla alguien y tienes que jugarlo, pero normalmente el lunes ya sabes si vas a jugarlo o no. Entonces a partir de ahí te programas la semana. Vale. ¿En qué sentido? Oye, que el miércoles, si no juegas programa, no juegas. O sea, directamente el campo está ocupado por el programa mañana y tarde. Por lo tanto, tus vueltas de campo se ciñen a lunes y martes. Entonces, en esos lunes y martes, por ejemplo, si conoces el campo, pues a lo mejor juegas 18 el lunes y a lo mejor... depende, de jugar, cada juego es un mundo. También depende si has fallado corte de la semana anterior. Si has fallado corte de la semana anterior y a lo mejor has llegado al club el domingo, pues el lunes te juegas 18 porque estás fresco desde el viernes que no juegas. Que has entrenado al fin de y tal y cual, pero te cambia un poco la estrategia. Y luego hay jugadores que quieren más campo, otros que quieren más cancha. Eso ya va un poco a demanda y va cambiando según la semana. Y el Pro-Am, claro, al final es un compromiso que exige el torneo, pero es algo que los jugadores les viene bien, porque al final no deja de ser una competición entre ellos mismos. Y un jugador profesional entiendo que es competitivo por naturaleza. ¿Ellos al final enfocan el Pro-Am como un entreno más, que es lo que es, o se meten en el papel y van con todo a dar lo mejor de sí? Bueno, te mentiría si te dijese que están atentos al Pro-Am. Vale. La verdad que de hecho es algo que hay Pablo siempre dice, Pablo Arrazábal, en lo que he compartido con él, más luego en redes que él lo hace público, cree que el día más importante de la semana es el miércoles. ¿En qué sentido? Que sin los sponsors que están jugando ese programa no habría ese torneo. Entonces, tiene que tener los 5 sentidos y toda la atención en ese día porque hay que cuidar a esa gente. Joder, pero hay pros que... Madre mía. Claro, y él por ahí va, cuando Pablo lo dice, lo hace público, va un poco por ahí, porque él mismo ve gente que va totalmente a su bola, nunca mejor dicho, y es que casi tienen que quitarle bola a los compañeros de partido, los amateurs, de que el tío se ha pasado por el medio, ¿sabes? En cambio he visto a Chema Arzábal ponerle la bolsa a los amateurs, sí, cuidarle, o sea, hay gente que sabe qué importancia, como tú bien dices, qué importancia tiene ese día, ¿no? Sí, yo he visto ambas cosas y a veces da rabia verlo. Decir, un tío que va pasando completamente y luego le preguntas sobre qué tal tu experiencia en el plan. Pues una mierda, tío. Porque no se hizo ni caso el tío fue a su bola y ole, adiós y tal. Y el Cádiz, bueno, el Cádiz sí un poco más de caso, pero tal. También el Cádiz tiene que hacer esa faceta. Si tu jugador no lo... También juega es un mundo y a lo mejor el tío va a su bola totalmente, está centrado porque a lo mejor no entrena lunes y martes y tiene que entrenar miércoles, que eso también a veces es el problema, que muchos su jornada de entrenamiento es el miércoles. No. Entonces tienen que ir focus en viendo las escapatorias, viendo los greens, entrenando diferentes hierros, 2 salidas. No. Entonces a veces los Pro-Am sí que es verdad que son un poco maltratados, pero es una experiencia bonita para amateur. ¿Cuál es la mayor cagada que puede cometer, que puede cometer un Cádiz a esos niveles? Bueno, todo lo que cueste golpes al jugador. Me refiero, sin decidir nada. No me refiero a que sea el 8, no, el 7 y se vaya al agua. Me refiero a cagadas de llevar un palo de más. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? Sí, y Ambusnam Open británico, sí. 15 palos. 15 palos. Claro, pero porque es una leyenda y ha trascendido, pero le costó un British. No, desde luego, por eso, pero que es algo que sabemos entre todos, y me parece increíble, o sea, pero en el día a día en el circuito... Sí, puede pasar, además, puede pasar. Durante 2 hoyos, si no me equivoco, se dio cuenta en el segundo hoyo, una cosa... No me suena esta historia, sí, no la tengo yo y le costó al dedillo. 4 golpes, puede ser, ahora no recuerdo, pero Ian Busnam le costó un British. 15 palos en la bolsa. Sí. Ten en cuenta que los jugadores muchas veces van madera 5, hierro 2. ¿Qué juego esta semana? ¿Juego 2 wedges o 3 wedges? ¿Qué juego esta semana? Depende del gap que tengas, depende de qué golpes vais a tener. Y, tío, te guardas los 15 palos, al día siguiente, mañana dejo en el locker el 15º palo. Te has levantado a las 6:15, estás un poco así del revés, no había café en el hotel
Y llegas allí, tal, entrenas la media vida y sales con 15 palos. O sea, no pasa en el día a día, pero yo creo que esas cagadas, como dices tú, es la... Que te cueste palos sin haber pegado ni un swing, yo creo que ahí es la que te quieres morir. La de sin bolas también puede estar divertida. Bueno, alguna de esas. ¿Lo has visto eso o no? No. No fastidies. No, quedarte sin bolas no. Aunque es verdad, juraría que ahora ya puedes pedir bolas al compañero. Tiger estuvo en un US Open, si no me equivoco, a punto de quedarse sin bolas. Sí. Jugó con la última, que le queda en la bolsa. Me suena esa historia también. ¿Te imaginas que pierde un US Open por no tener bolas? Joder, imagínate. Bueno. Como si no le diesen. Y luego, Javi, entre jugadores, bajo la experiencia que tú tienes, habiendo estado en Cádiz con 2 o 3, y también lo que ves mucha diferencia entre los jugadores, aparte de, evidentemente, la técnica a nivel mental, a la hora de estar con ellos, a la hora de decirles algunas cosas, de mantener las distancias. Nos hablabas de los jugadores ingleses, ¿no? Los caddies ingleses, dentro del ámbito de los españoles, hay mucha diferencia. Pues mira, entre españoles te diría que el perfil que lo que demandan es bastante parecido. O al menos con los que yo he trabajado, que he hecho, digo, con Sebas con el que más, luego hice unas pocas semanas con Santi, una con Ángel, un par con Nacho Elvira, una escuela hice con Manu. Al final te demandan un poco lo mismo todos. Ninguno es muy raro, la verdad. Todos requieren comunicación y te escuchan y te dejan decir y la verdad que eso también se agradece, porque... Como decía antes, ser caddy de llevar bolsa y solo quererte para limpiar palo, pues es un rollo total. Que hay jugadores que necesitan y caddies que lo aceptan, también es un modo de trabajo más. O sea, haces eso, oye, cobro mi fee semanal y a la siguiente, pues también te puede valer. Pero con los españoles la verdad que yo veo que hay bastante interacción junto con el caddy y, como te decía antes, también el perfil de jugador español es distinto. ¿Qué es lo más loco que has visto en un campo? El golpe más loco, lo más dices, joder, tío, qué pasada. Con Sebas, es que se... Bueno, Sebas me ha pegado algunos, tanto para bien como para mal, pero para bien, que siempre quedarse con lo bueno, tengo en la cabeza grabado Leopard Creek, Sudáfrica. Quien conoce el campo pues se puede situar. Hoyo 15, 15 es el par 5, 16 par 3, 16, sí. Hoyo 15, par 5, que pegas drive medio ciego, que baja muchísimo, y luego tienes, es dogleg izquierda, gira mucho hacia la izquierda, y tienes todo el segundo tiro, todo agua por la derecha, todo agua. Y un green ahí que se esconde así un poco, y me pega se pega drive a calle, segunda al agua, viento en contra de la derecha o viento en contra de la izquierda, no me acuerdo muy bien, y me dice, no, pegamos otra aquí, y la madera 3 igual, y tal, y estaba la bandera pegada 3 pasos a la derecha del agua, y sí, estaba viento de la derecha, correcto, y me pegó la madera 3 y la dejó entre bandera y agua, metió el pad y hizo 5. Toma ya. Sí, salvó un 5 galáctico. Qué bueno. Y la verdad, eso es de que, bueno, pues golpes que casi solo tiene Sebas, la verdad. Qué bueno. Pero bueno, es bueno, es loco, pero es bueno. O sea, pero loco así como... Sí, si no estaría ahí. No hubiese llegado ahí. No, aparte, y todos hacen locuras, ¿eh? Sí, o sea, todos hacen locuras. Pero vamos... Pero si no es bueno, al final no se llega. Claro, no. Aparte que si no eres muy bueno, la locura ni te la planteas. No. ¿Sabes? Entonces estos son tan buenos que se plantean cosas que es verdad que yo también veo golpes raros y tal, pero son muy buenos. Entonces, claro, se creen que pueden hacer todo tipo de golpes. Y a veces los hacen. Entonces... ¿Y algún golpe, como dice Iñaki, loco que tú hayas visto? No de un jugador tuyo, pero que tú hayas presenciado o... Joder, es que tengo una memoria, Rucho, tío, malísima. Te he pillado, ¿no? Yo he visto en el 8 del club de campo pegar una salida, el 9, par 3, Ajá. pegar y dejarla a 3 metros, pegar en el árbol de la derecha y caer a 3 metros.
Un jugador de circuito europeo. Un quasi, o sea, Socket, de salida, casi. socket, pum, pegar el segundo y luego meter el par 3. Sí, pero vamos, digo, oye, si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer también, ¿no? O sea, No, sí, pero esos sí, increíbles. Bueno, ya se vio uno bastante en Bay Hill, uno que pegó el drive que avanzó 50 metros. El sudafricano, este chico No lo vi. grande y alto que jugó playoff hace 3 semanas o así. Pegó. No, pero es casi que topazo los con hay, el drive, que los hay. 50 O sea, metros hizo de carry. Sí. Sí, sí. ¿Cómo preparabas la bolsa? En cuanto a material, antes lo has nombrado un poco, ¿no? O sea, pues aquí hay que llevar, desde luego, driver, tal, pero 3 wedges, 2 wedges, hierro 2, tal. O sea, lo hablas con él, desde luego, claro, con el jugador. Pero ¿cómo preparabais la bolsa en el tema de material? Pues bueno, en el Tour, como bien sabéis, cada semana normalmente hay camión de la marca. Sí. Entonces todo lo que vas necesitando lo vas cogiendo cada semana. Es verdad que Sebas, si algo bueno tenía, dentro de las 1000 cosas buenas que tiene, es que no cambiaba mucho de palos. Se mareaba poco con el material. Yo, por suerte, tampoco soy un loco de precisamente tu mundo, del fitting, la varilla, el lie, no es que flexa, no es que el torque, es que bla, 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 el punto más, no sé cuál. Nos mareamos poco los dos. Cosa que veo positiva en el Tour, porque en el Tour, y sobre todo si vienes un poco de nuevas, te vuelven loco. Y es muchísima información que a lo mejor ni entiendes ni logras captar y te puede ser perjudicial. Y cuando han pasado 7 meses, dice, voy a volver con lo que subí al Challenge, ¿sabes? Y dices, he gastado 7 meses. Entonces, bueno, pues gracias a Dios ahí Sebas no pecaba de eso. Entonces, bueno, teníamos la bolsa bastante decidida. Es verdad que lo que te decía antes, al final dilucidábamos si mete hierro 2 o madera 5, depende un poco del RAF. Depende de la dureza de los greens. Depende de algunas salidas marcadas en rojo, por así decirlo, que requerían un poco pues, un tiro más 3/4 o una bola más alta o tal. ¿Ese lunes o martes de entrenamiento te puede hacer cambiar? Sí, normalmente llevarlos en la bolsa los llevábamos lunes, martes, miércoles. Era un poco la decisión ya de miércoles. Bueno, si lo veías muy claro, pues el lunes lo quitas y ya está. Pero normalmente lo cargas y luego ya jueves vacías. Y luego los wedges igual, depende un poco del terreno, de cómo esté. Luego también en cuanto al bounce. ¿Cambia mucho el bounce dependiendo del campo? Sí. Sobre todo aparte en Europa, que puedes ir de una semana húmeda a otra semana más seca, venir a la ruta del desierto que vienen, luego te vas a Sudáfrica que te ha diluviado, y luego llegarán a Europa y juegas igual en Belfry en mojado, que te hace bueno en España y juegas seco. Van jugando con el bounce y aparte esas cosas que aprendes y te das cuenta de cómo el material... Pero ahí sí que tiran del camión del Tour, ¿no? Ahí sí que van al camión ahí tocando. Sí, bueno, normalmente llevas 2. O sea, normalmente llevas el para campos más mojados, húmedos y otros para más secos en el que el balón entra mucho mejor y no se clava. Pero sí que los llevas ya hechos, pero efectivamente, como dices tú, si, oye, este bounce no me funciona para esta semana, pides uno y te lo hacen ahí casi al momento. Eso es una maravilla, la verdad. Qué bueno. No sé si nos hemos dejado algo de tu campo, Iñaki. No, joder, Cadilla, vamos, yo ya sé un montón de cosas, ¿no? Sí, ya tenemos a alguien que contar cuando salgamos Sí. del campo, ¿no? Pues vale, vamos a pasar al último bloque, tu época actual en la que estás como narrador, comentarista en Movistar Plus. Y es saber, bueno, estás haciendo tus primeros pinitos, ¿cómo surge la oportunidad de narrar, de meterte en la televisión y sobre todo, bueno, yo te pude seguir en el Open de España, sentí muchísimo orgullo, no por Ángel Hidalgo que también, sino por que fueras tú el que narró aquella vivencia, tío. Sí, aquella victoria que a mí no se me olvidará jamás. Te decía antes, tengo la memoria, pero esa semana la recordaré siempre. Bueno, pues al final... de relación con Carlos Palomo, del Movistar Plus, de coincidir muchos torneos en el Tour y bueno, en su momento cuando yo vine ya me instalé aquí en Madrid, le dije, oye, si alguna semana te falla alguien, pues, me conozco los campos y oye, es algo que no me disgusta ni tal, y lo tuvo en cuenta. Y hubo una semana que me llamó para un Leaf, creo que fue, sí, el Leaf de Inglaterra,
que hice un día. Oye, me ha fallado no sé quién, ¿me puedes hacer este día? Y dije, bueno, pues venga, pues probamos. Y bueno, me gustó tal y se quedó ahí. Y de repente, pues a las X semanas, el Open de España. Le fallaron pues, el plan A, el B, el C, el D, los que tuviese... Calienta que sales. Movistar Plus y me llamo, oye, Javi, que te necesito o sea, si puedes hacer toda la semana y estudio de comentarista y luego a plató al post no sé qué. Y yo, pero ¿cómo? Que me estás... me esté en bola que me estás metiendo, que claro, yo evidentemente no había pisado nunca ni estudio de no sé qué, ni por supuesto en plató, con cámaras, con maquillaje, con peluqué, no sé qué. Bueno, en fin, esa anécdota no se olvidará jamás. Ese primer día que bajo a plató, después de 5 horas metido ahí y me empiezan el micrófono y me empieza a explicar Lidia al lado, mira, tu parte es esta, no sé cuánto, tal, y yo, bueno, o sea, no sabía ni... Hoy no te hemos maquillado, ¿eh? No, se nota, verás. Entonces, bueno, me llamó para esa semana y encima, pues, pasa lo que pasa, ¿no? Ángel Hidalgo desde el jueves en La Pomada, que yo soy muy amigo tanto de él como... Jugador que le había llevado los palos, como has dicho antes. Le llevé una semana en Qatar y luego, bueno, hemos tenido muchísimo contacto. Soy muy amigo de su caddy también, de Win. Y es un chico con el que aparte hablas cada semana, comentamos, ya ni de golf, de 1000 cosas más. Entonces, encima pasa eso, que el jueves se pone líder, que hace esa vuelta estratosférica. Qué bueno. Y la verdad que se me puso todo en bandeja para, como dicen, para lucirte esa semana, ¿no? Con información muy buena que tenía de primera mano y encima con John, con Pucher el domingo. Qué guay. La verdad que experiencia inolvidable y la verdad que, bueno, encantado con los, como dices tú, los primeros pinitos de comentarista. He hecho ahora un par de días sueltos también, un ASEAN de India, que ganó Ogilvy, creo que fue, un americano, que estuvo ahí Chambó, estuvo Niemann. Y bueno, días sueltos, la verdad, no es nada fijo y bueno, oye, yo encantado cada vez que se hagan... Profesional, caddy, narrador, oye, has estado en todos los... Tocando palos. lados, ¿no? O sea, sí, tocando los palos. Experiencia no te falta. Bueno, al final es que el mundillo de golf es pequeño, pero es muy rico en variedad de cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, oye... Qué guay. Estoy encantado, la verdad. Qué bien. Y cómo detrás de... Bueno, en los micrófonos, en el set de grabación, antes lo hablábamos fuera de las cámaras, ¿cómo es narrar una jornada entera conociendo al dedillo la vida de los jugadores que... Bueno, algunos de los que ves? El hecho de que tomen decisiones, a lo mejor no sé si tú puedes o debes valorar lo que hacen, pero el hecho de conocerlos hace que sea más fácil o hace que a lo mejor te comprometa en algunos momentos. Bueno, yo solo lo veo más fácil. Lo veo más fácil porque tengo que casi comentar como si estuviese contigo viendo el golf, ¿sabes? Que es un poco al final la clave, el creerte que estás, es verdad que siempre guardando una formalidad, ¿no? Lógico que estás hablando ante mucha gente, pero se me hizo fácil, sobre todo esa semana que digo que estaban arriba gente que conocía. Es verdad que si das con la semana de, no sé, en Sudáfrica mismo y que juegan 4 tíos que no has visto en tu vida, que no sabes ni tal, pues es mucho más complicado, ya no solo tú mismo, sino para mantener la atención del público. Pero esa semana fue fácil y aparte son jugadores, bueno, ya seguro que lo comenté en su momento, pero Ángel, expresivo, se escucha mucho, habla mucho con el jugador, o sea, caddy jugador, que eso es súper rico para la televisión. A mí me encanta callarme, escuchar esa conversación de caddy jugador, que creo que más que eso no te va a dar ningún comentarista. Enriquece muchísimo. ¿Sabes? Enriquece muchísimo. A mí me encanta dejarles hablar y que se escuche todo eso. Entonces, bueno, te diría que es fácil. Sí que tienes que tener cuidado con qué dices, bueno, pero tampoco te van a decir nada, no se van a enterar. Pocos ven luego lo que... Ángel sí que se lo ve, ¿eh? Luego si el tío se repasa cuando está en La Pomada le gusta luego verse. Pero sí, nada, experiencia fácil, te diría que fácil. Qué bueno. Y bueno, última pregunta, tras este gran repaso de tu carrera. Si tuvieras que elegir jugar como jugador profesional en el circuito europeo, con la experiencia que tienes hoy, hacer de caddy a un top 10 del ranking mundial, o narrar
la victoria de un jugador español y o amigo en un Major, ¿con cuál te quedarías? Buena pregunta, ¿eh? Os habéis esmerado. Tendría que hacer preguntas sobre las preguntas. Por ejemplo, si me garantizas algunos años mínimo en el Tour. Tú eliges. Es una cierta estabilidad, ¿no? Es ficción, tú eliges. Elige lo que quieres. Si la permanencia depende de mí, si se va la tarjeta depende de mí, esa opción la descartamos. Elige tu propia aventura, completo. como quieras. Tienes a Golfset y a Kibel que te financian durante un par de años y te garantizan que vas a poder jugar esto en el mundo ficticio, claro. Ojalá se pudiera dar, pero... Sí. Sin duda me quedaría con la tercera. Que algún jugador amigo mío cercano ganase un Major. Qué bueno. Sí, sin duda. Qué bueno. Bueno, vamos a pasar al último bloque de preguntas un poquito más rápidas, así directas. Pero oye, antes de nada, vamos a dar gracias, como siempre, a nuestros amigos de Asti Audiovisuales, que son los que permiten que grabemos con esta calidad y que podamos hacer este programa, ¿no, Rucho? Que es una maravilla. Es increíble, yo todavía sigo alucinando. Es verdad que hemos puesto algún post en redes sociales y yo todavía no doy crédito cada vez que venimos y vemos el set montado. Seguiremos compartiendo imágenes porque la verdad es que... Una pasada. Somos unos afortunados de poder tener a Asti. Muchas gracias a Asti, sí, por lo que nos permiten hacer, porque la verdad es que, como siempre decimos, empezamos con 2 móviles, bueno, que además Óscar nos dice, no, estabais así con la visión, tal, no sé qué, nos dan consejos, nos ayudan. No teníamos ni idea, seguimos sin tener ni idea, entonces muchas gracias a ellos por ponernos todas las facilidades para poder... Una pasada, muchas gracias. Grabar este Si podcast. necesitáis cualquier cosa de traducción simultánea de imagen y sonido, pues oye, llamarles porque os ayudarán en todo lo que queráis. Muy bien, pues vamos a por el último bloque. Claro, aquí se ha dado que tú eres un perfil de golf y toda la entrevista que hemos hecho ha sido golf, pero es que ahora va a ser más golf. ¿Preguntas rápidas? Entrevistados de diferentes sectores, pero bueno, ahora vamos a conocerte a ti en detalle. Hemos repasado tu faceta como caddy, como narrador, pero ahora es saber, bueno, la primera, ¿qué hándicap tienes? En este caso, como eres jugador profesional, ¿a qué edad te pasaste a pro y con qué hándicap? Me pasé con 26, sí, con 2016, 26, con plus 1,8, plus 1,9, más o menos. Vale. ¿Con qué frecuencia juegas? Ahora mismo te diría 1 al mes máximo. Vale. Nos lo has dicho al principio, ¿con qué edad empezaste? Esos 11, 12, 13 o así. Bueno, juegas poco, pero cuando has competido, ¿recibes clases, entrenos de golf? Ahora mismo no, cero. O sea, ya solo juego por ocio y disfrute. La verdad. Tenemos aquí una escuela maravillosa. De hecho, ¿no? Sí, no lo he dicho, gracias Iñaki por el recordatorio. Todo esto está, claro, se ve en plano, yo creo, sponsorizado por Academia Golfset, que es la escuela que yo represento aquí hoy en la mesa. Y por último, también saber si... Bueno, me has dicho que no recibes clases de golf, pero tú cuando juegas estás trabajando en algo algún pensamiento, alguna sensación, algo que lo que estés... La verdad que no. Por eso me va bien ahora, por eso juego mejor ahora que antes, porque no pienso nada. Y Iñaki me señala, esta que es interesante, ¿eres de técnica o de sensaciones? De sensaciones al 200%. Técnica... Has dicho que no das clase. Soy un paquete técnicamente hablando. De hecho, he aprendido algo y por eso he mejorado un poquito, porque siempre creo que hay que tener esa combinación. O sea, puede ser de feeling, pero alguna parte técnica tiene que haber, muy importante. 100%, hay una base al golf. Al final el golf es muy técnico. Sí. Y por último, en la época en la que recibías clase, que yo de hecho estuve contigo, me estoy acordando ahora, no lo teníamos ni guionizado, compartiendo una temporada entrenando con el mismo entrenador. No sé si te acuerdas. Refrescame. ya te he dicho que la memoria ahí le fallaba. Yo borro. No pasa nada. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo o tip que te han dado en una clase? A cualquier nivel, ¿eh? No, a lo mejor estás pensando ahora como en tu estado actual que juegas ya y tienes una base, a lo mejor... Bueno, te diría, el que más me gusta es en los greens, a la hora de patear,
Imaginarte, evidentemente en pads de, ¿qué te diría? 5 para abajo, a lo mejor 5 metros para abajo. Visualizarte antes de tirar el golpe, que lo has metido un par de veces. Es decir, lo veo dentro y lo he metido ya. Y ahora voy a repetir eso que me he visto ya desde fuera. Y de hecho, muchos jugadores que ves, joder, se queja de que no ha metido. No, es que él lo ha visualizado antes, ¿sabes? O sea, se queja porque él lo había metido ya antes y no contempla otra opción. Y claro, con eso pues subes mucho ese ratio de éxito. Yo ni la meto ni la visualizo antes, macho, de 5 metros. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cuál es tu campo favorito? Tú has estado en mogollón de campos de Cádiz y tal, no sé. ¿Cuál es tu campo favorito jugado o qué has estado de Cádiz? ¿Jugado o de Cádiz? Bueno, de Cádiz seguro, porque he recorrido mucho más de Cádiz que jugando. Pues me quedaría con Leopard Creek, en Sudáfrica. Vaya. Sí. Y un campo así mítico que aunque no hayas estado, pero digas, oye, en este querría jugar. Querer jugar, tengo la espinita de San Andrews, que no es el campazo, pero creo que la esencia y lo que representa, en esa zona hemos estado compitiendo también, pero no en el All Course. Y creo que, por supuesto, primero preferiría Augusta. La verdad que rectifico. Jugaría Augusta antes que All Course. ¿Palo favorito de la bolsa? El pad. Y como le llamamos aquí, flexipeso. ¿Qué flexibilidad y peso llevas en los hierros? ¿Y en el driver? Pues tengo que preguntarle, juegas tampoco, tengo que preguntarle ya lo sabes. a los que me lo han dado, porque no tengo ni idea. Llevo un drive. Una Hazardus súper pesada, con no sé cuántos ciclos, que no sé qué me contaron, muy, muy dura, que creo que ya está un poco más blanda, por eso la puedo seguir moviendo. Y luego los hierros, pues la varilla. Si sabes la varilla que lleva Nacho Elvira, pues llevo esa, porque son palos que me dejó él. Varilla Nacho Elvira. Y yo creo que es Dynamicol ese, o el X100 será, ¿no? Será X100, sí. ¿Torneo favorito? Ryder Cup. ¿Y jugador favorito de todos los tiempos? Tiger. En la entrevista anterior estuvimos con Álvaro Noblejas, profesor, también jugador profesional y desde hace... Cantante de éxito. Desde hace meses cantante, músico, compositor. Ah, mira. Y nos dejó una pregunta relacionada con la música y es ¿cuál es tu canción favorita cuando entrenas? Madre mía. O Esto, Ángel, te diría fácil. Cuando haces de Cali. Y si es muy específica, género de música. Canción favorita, sí, mejor esto. La verdad que escucho de todo. No hago ascos a nada. Pero... madre mía. Música clásica me voy a quedar con ello. Ese sector, ese género. Vale. ¿Y qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Y no me puedes decir quién es, claro. Le diría que si se arrepiente... Bueno, voy a suponer que juega golf. Juega golf, Creo que... Tiene que jugar. Si eso viene al eso soy borde yo. del flaco, tiene que jugar. Vale, voy a asumir que... Vale, voy a tirarle si se arrepiente de haber empezado tarde a jugar al golf. Vale, perfecto. Porque eso es muy... Vamos, yo cada día lo veo... Mis amigos todos empezando ahora, todos... He empezado tarde. Y yo ya te lo dije, llevo diciéndotelo hace 15 años. Esperemos que haya empezado tarde el próximo invitado. Muy bien, pues oye, Javier, ha sido un auténtico placer. En mi caso, conocerte, que no nos conocíamos. Ya. O sea, que ha sido un auténtico placer. Pues placer mío, por supuesto. Muchas gracias por la Que invitación. hayas estado aquí. Muy bien. Sí, ha Pues, sido una entrevista muy especial. sí. Y bueno, Hombre, me llamo Rucho, proyecto nuevo para él, muy ilusionante, tío emprendedor, tío valiente. Y por supuesto que me apoyo siempre en todo lo que haga Rucho. Tenemos siempre la tradición con todos nuestros invitados de que nos firmen una bola para ponerlo en la colección de bolas firmadas. En el sí, Hall of Fame. En el Hall of Fame. Así que, Javi, por favor. Pues Muchas encantado, gracias. un placer. Te hemos puesto bola nueva. Hombre, no Que esperaba menos. quería poner bola usada. Por ser Cádiz, ¿no? Por tener experiencia en el campo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias a toda la gente que nos está dejando comentarios, ¿no?, en todas las redes sociales, preguntas y, bueno, pues todo. Como siempre, suscribíos, dar a la campanita, dar al like. Seguirnos en las redes sociales, El Gordo y el Flaco _ podcast. Allí subimos, pues, aparte de la entrevista, shorts, subimos reels, todo tipo de contenido relacionado con los invitados y con el propio podcast. Y lo dicho, lo que dice Iñaki, muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyarnos y por nuestra parte seguir, pues nada más, ilusión y nos veremos en un nuevo programa. Así es. Muchas gracias.